todas, a todos y a todes quienes nos siguen desde las redes sociales y las plataformas donde escuchas tu podcast favorito. Estamos en BC Incluyente, el programa de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, donde hablamos de los temas importantes de los 7 grupos de atención prioritaria. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Víctor Aguirre y Fernando Urias, mejor conocidos como Los Trucos, en Mexicali y, bueno, Baja California. Y hoy, 17 de enero, es un día muy emblemático para la comunidad LGBT porque se cumplen 10 años que el primer matrimonio igualitario se llevó a cabo. Bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio que nos da muchísimo gusto porque hace mucha falta este tipo de espacios donde las personas realmente podamos venir y hablar un poquito de nuestras experiencias, de todo lo que hemos vivido y principalmente nosotros que pues ha sido una lucha bastante considerable. Sí, la verdad es que ha sido, o sea, cuando volteamos a pensar en 10 años, la realidad es que ese día muchas de las personas de la comunidad salimos a apoyarles sin conocerles y nosotros íbamos a una protesta, ¿no? Claro. Y terminó en boda. Entonces, nos gustaría que nos compartieran lo que se vivió hace 10 años, ese 17 de enero del 2015, en la explanada del Palacio Municipal, que después de 4 intentos y 2 juicios de amparo lograron casarse. Sí, para nosotros hoy precisamente 10 años atrás, volteas y miras todo lo que viviste y realmente fue pues todo una aventura que nunca pensamos que fuéramos a vivir. Todo esto comenzó con una idea romántica, una idea romántica de mi esposo que me pidió que nos casáramos en Cancún, pero en ese tiempo estaba nada más legislado en la Ciudad de México para casarse. Entonces me dijo, pues vamos y nos casamos a la Ciudad de México porque creo que ya es momento, ya teníamos 10 años de estar juntos para entonces. Y sonó como muy fácil todo. Yo dije, perfecto, vamos a aventarnos. Pero una vez que regresamos de Cancún, comenzamos a hablar del tema del matrimonio, de que nos íbamos a ir a casar allá. Entonces, en ese momento, Fernando me dijo, vamos a buscar una pareja que ya se haya casado y que sepa cuáles son los requisitos en Ciudad de México. En la Ciudad de México para poder ir bien preparados desde aquí, según nosotros. Entonces, Fernando se acordó que hacía poco tiempo se había casado Felipe Nájera y Jaime Morales, el actor, y él es productor de teatro. Entonces dijo, pues voy a mandarle un mensajito a ver si me lo contesta. Para sorpresa de nosotros, lo primero que le dijo, dame tu número de teléfono, quiero hablar con ustedes. Y entonces le dio el número y estábamos en shock de que, wow, nos contestó, pues un actor de Televisa y todo. Dijimos, wow. Entonces nos contestó y ya nos dijo él, yo los voy a apoyar y les voy a dar el mejor abogado de la ciudad, de aquí, de la Ciudad de México, les vamos a apoyar, pero para que se casen en Baja California. Y entonces ahí realmente comienza la aventura. Claro. O sea, ni siquiera fue algo que ustedes pensaban hacer. No, porque nosotros en ese momento dijimos, pues aquí en la Ciudad de México, agarramos un vuelito, nos llevamos a los testigos y listo, se acabó, ¿no? Como en ese tiempo todo mundo lo hacía, claro, quien se quería casar. Pero sí fue muy como un balde de agua el decir, no, va a ser ahí en Baja California. Y nosotros dijimos, pues va, sin saber a lo que se iba a enfrentar uno. Es que decíamos, no se puede aquí en Baja California. Y me dijo, sí se puede. Con el abogado que nosotros tenemos se va a poder. Y yo creo que si les hubieran contado todo lo que iba a pasar, probablemente no se lo hubieran aventado. No, claro que no. Siempre, de hecho, hay una historia detrás y una historia, la que ustedes conocen y la que nosotros vivimos, ¿no? Lo que realmente pasó por nuestras cabezas. Y en el momento, pues claro, es una aventura. Es como cuando te vas a ir de viaje y vas todo emocionado, pero no sabes lo que te va a pasar en el viaje. Claro. Y eso fue exactamente lo que fue pasando cuando ya nos contactan con el abogado, que fue Alex Aliméndez Díaz, que es el abogado que se encargó de matrimonio igualitario en Oaxaca, en la Ciudad de México, y luego se fue replicando a todo el país. Bueno, pues es un súper eminencia este hombre, y nos dijo, no va a haber ningún problema, vamos a irnos por estas vías, vamos a conseguir un abogado en la ciudad de Mexicali
para que vaya de la mano con todo ahora sí que se hizo todo un proyecto para trabajar a distancia. Para trabajar a distancia. Y en ese momento fue donde nosotros nos pusimos a la tarea de buscar un abogado aquí en Mexicali, y fue donde entra la ecuación José Luis Márquez Saavedra. Y Juan Álvarez. Y Juan Álvarez, porque Juan Álvarez, nuestro querido amigo, fue el puente. Él siempre se ha encargado de bares, y entonces José Luis Márquez, está muy importante platicar toda esta historia, porque es la parte que mucha gente no conoce, pero sí es sumamente importante porque son pilares de la historia. Entonces, José Luis va a un bar a buscar información, a ver qué gays se querían casar. Porque él acababa de ver una sentencia de la Suprema Corte donde ya podían casarse en Ciudad de México las personas, y se estaba empapando del tema. Entonces hasta él dijo, a mí me gustaría conocer una pareja, intentarlo acá. Y en su desconocimiento de nuestra población LGBT y más y todo eso, José Luis pues se acercó a un bar, y en ese bar Juan era el dueño de ese bar en ese momento, que ya no existe ese bar, y fue y se sentó como película en Navarra y le preguntó a Juan, ¿conoces alguna pareja que se quiera casar? Y una semana antes le habíamos dado la noticia a Juan que nos queríamos casar y nos íbamos a ir. Precisamente porque nos encantaba ir a ese barecito de Juan Álvarez, que lo queremos tanto. Y entonces le dijimos, fíjate que nos queremos ir a casar a la Ciudad de México, que no sé qué, y se le quedó en la cabeza. Entonces cuando viene José Luis y entra a la ecuación, y entonces le dijo, yo tengo 2 amigos. Yo sé quién es. Yo sé quién se quiere casar. Y así fue como hicimos la conexión, y todo esto realmente comienza a partir de ese momento. Viene la primera reunión con José Luis, ya hasta hacíamos videollamadas y todo con el abogado de la Ciudad de México, y comenzamos a hacer toda la estrategia de cómo íbamos a llevar todo este caso. Y yo recuerdo en esos tiempos, fueron tantas reuniones que tuvimos previo a llegar a hacerlo, a empezar el trámite, que sí nos decían los abogados, saben a lo que se van a enfrentar. No lo van a lograr. No, puede ser, les van a poner muchas trabas, la sociedad se les va a echar encima, es un tema muy tabú, no, se les va a poner muy difícil, y aún así con todo eso, pues es como, pues no lo estás viviendo. O sea, dices, va, o sea, claro. Sí. Creo que lo que les dijeron que iba a pasar, o sea, ni siquiera se compara a lo que realmente pasó en el sitio, completamente. Que fue más. Y aparte que no lo dimensionas, porque es como que te digan, si tú tocas ahí, te va a dar toques. Pues sí, dices, pues no me ha dado, o sea, no sé qué se siente que te dé ese toque. Y cuando tocas, dices, a la madre, no quiero volver a tocar ahí. Entonces, si ahorita me preguntaran si yo lo haría, si yo hubiera sabido todo por lo que nos íbamos a enfrentar, a lo mejor diría que no. Claro, no, totalmente. Y creo que en esos momentos donde como comunidad ni siquiera teníamos hace 10 años y todavía un poco más atrás la concepción de que pudiéramos casarnos. Entonces, cuando mucha gente ni siquiera pensaba que esa era una posibilidad. Entonces, cuando pues empiezan ustedes este camino, que es, o sea, lo primero a lo que se enfrentan, pues es no nada más pues todo el conservadurismo, ¿no? Sino que también dentro de la comunidad había un rechazo porque tampoco teníamos esa idea de que debíamos tener las mismas posibilidades, porque no lo veíamos, ¿no? Ahora, afortunadamente hemos avanzado y nuestros derechos, al menos en Baja California, somos uno de los estados más progresistas en temas legislativos, y ha sido como la suma de todos estos esfuerzos, porque las nuevas generaciones pues piensan como, pues todo se ha dado muy rápido, pero la realidad es que hay personas que tenían luchando por el matrimonio igualitario sin siquiera saber cómo nombrarlo, pero le decían a la comunidad, es que debemos de luchar por podernos casar, ¿no? Y no se debe de llamar diferente porque es algo que todas las personas deberían de tener derecho a hacer. Claro, que de hecho, antes de entrar a cuadro, estábamos precisamente platicando, ¿no? La historia esta de cómo una de las activistas más veteranas de aquí de nuestro estado, que es Altagracia Tamayo, en años muy atrás, que te estoy hablando 30 años atrás, más o menos, ella ya traía la visión de que el matrimonio igualitario se diera algún día. Ella ya lo traía,
porque dentro de la población, dentro de los bares, ella hacía un tipo de ritual, un tipo de festejo, y hacía que las personas pues se casaran, digo, de una manera simbólica, pero entonces ella traía esta idea, pero obviamente que en esos años, desgraciadamente estábamos, pero sí, súper en pañales en estos temas, ni siquiera, o sea, como te digo, era un tabú que ni siquiera la gente hablaba, no eran tema de conversación ni siquiera, porque cuando hablabas y te referías a una persona de LGBT o más, siempre le hablabas de casi en el oído, como si fuese algo muy malo. Entonces, esas eran las conversaciones que en la sociedad existían antes, pero de que existieron personas que ya querían y tenían una visión de que el matrimonio fuera una realidad, ya existía. Pero para entonces, cuando nosotros empezamos este trámite, como te digo, empezamos, y lo cual me da mucho gusto, y siempre le digo a Fer, es a veces hasta bonito el ser ignorante en un tema, porque cuando eres ignorante en el tema, desconoces a lo que te vas a enfrentar. Y gracias a ese desconocimiento, nos aventuramos a hacer algo que la verdad hoy me doy cuenta que fuimos demasiado valientes, porque es la realidad, contra un sistema demasiado cerrado. Sí, totalmente. Y una vez que ustedes ya hablan con Felipe, Alex le entra a la ecuación y ya tienen abogado aquí en Mexicali, ¿qué es lo que sigue de ahí? Reunir los requisitos en el registro civil, presentarnos, hacer una cita, porque pues no podíamos incidir sin una negativa. Necesitábamos expresamente en un documento que la autoridad nos dijera no se puede, no podemos casarles, para nosotros recurrir a un amparo, ¿no? Pero para la sorpresa de nosotros, y pues ahí vuelvo a lo mismo de la burocracia, de que a veces algunas personas pues no se dan cuenta ni de lo que están haciendo. Son tantas las veces que repiten, yo creo, los movimientos, que la persona de recepción de documentos aceptó todo y nos dio cita y todo el asunto. Perfecto, tal día a tal hora. Entonces para nosotros fue sorprendente, porque teníamos que haber salido con una negativa en esa primera visita y salimos con cita hecha para casarnos. Entonces nos dice José Luis Márquez, pues bueno, les dijeron que sí, pues vamos, igual y pega, ¿no? Ya presentados el día y la hora, se dan cuenta en registro civil en ese momento que eran 2 hombres los que se querían casar, y antes de cortar cabezas o regañar o lo que sea, pues estaban bien nerviosos porque no sabían qué hacer en ese momento. Entonces, en ese punto fue cuando ya nos dijeron que pues que no, que había un error, que había habido un error, que no sabían, que no se daban cuenta que eran 2 hombres los que estaban inscritos y no un hombre y una mujer. Entonces, pues que no podían darnos ese servicio, ¿no? Que no nos podía proporcionar ese servicio, aunque se pudiera hacer en Ciudad de México y aunque hubiera ya una sentencia de la Suprema Corte, pues no podían hacerlo, ¿no? Okay. Por desconocimiento, porque sí podían hacerlo. Y porque en Tijuana, tiempo después de que ustedes los casaron, sin amparo, muchas parejas le lograron casar, que pues Vladimir Fernández, uno de los activistas que estuvo acompañando a muchísimas parejas, yo creo que es el que ha ido a más. Sí, el que acompañó LGBT, más. Me tocaba que decía, pues es que en algunas partes piden amparo, en algunas otras partes no. O sea, sí tenían el criterio para poderlo hacer. Claro. Y entonces esa es la primera negativa que reciben. Y en base a la primera negativa es cuando inicia el proceso. Es cuando entonces promovemos un amparo, porque pues evidentemente la autoridad estaba violando un derecho humano. Se fue a revisión, empezó a escalar y a escalar. Después nos dan otra fecha y nos dicen que pues que se va, el amparo llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Una vez que llega a la Suprema Corte, baja otra vez hasta llegar hasta Baja California de nuevo, y que fue más o menos al año, tardó un año el proceso, y ya nos dan nueva fecha. Fue cuando anunciamos que con el documento en la mano, aquí está la sentencia dirigida a la autoridad de Mexicali, donde se les ordena que nos casen. Entonces nos dan otra cita, que es la de noviembre. Como ya no tenían para dónde hacerse jurídicamente y tenían que acatar la regla, fue cuando es esa fecha de noviembre, cuando se hace el boom. El 20 de noviembre, de hecho. Que se hace el boom de que
había una amenaza de bomba, no había oficial de registro civil para casarnos, las firmas no coinciden, supuestamente no están idénticas, falta tal documento, un montón de trabas el mismo día, y como los íbamos agotando jurídicamente, pues ellos se iban a otra y a otra. El último, ya cuando agotamos todo y que no sabían qué hacer, porque tenían la orden de no casarnos por el gobierno de ese momento, que era el azul, pues fue cuando recurrieron y hablaron a los bomberos, a Protección Civil, porque pues había una bomba gay, yo creo, una bomba gay en el edificio. De hecho, habíamos varias. Entonces fue cuando nos evacuaron a todo mundo por culpa de nosotros, señores. Sí, es verdad, por culpa nuestra, algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali tuvieron que desalojar y dejar de trabajar ese día, que fue cuando todo mundo para afuera. Entonces nos dieron cita para más tarde. Fue, ese día más tarde. No, siguió el proceso. Nos retiramos, nos dieron una nueva cita, después argumentaron que el acta de nacimiento de Víctor y la mía decían diferentes leyendas, que el acta de Víctor decía República Mexicana y la mía decía Estados Unidos Mexicanos, y que por eso era un problema, según ellos, ¿no? Entonces, un montón de situaciones, así, trabas y trabas. Por fin nos dan la tercera cita, que fue... creo que el 10 de enero, por ahí. Ajá. El 10 de enero nos dan otra cita, y es cuando también la misma historia, interviene la persona de las pláticas prematrimoniales y mete una denuncia porque argumentando que es locura. Estos muchachos están locos, necesitan ir al psiquiátrico, como telenovela de Marimar, así. El término ni existe. Para empezar, jurídicamente ni existe el término locura, entonces, ni médicamente. Entonces, así bien novelesco. Aquí lo interesante del caso es que la autoridad en ese momento le da entrada. Y no procede, pero la integra, pues le da entrada cuando no procedía. Y frenan el proceso, porque la fecha la cancelaron. Ajá, exactamente. Entonces con eso frenan el proceso para poder tener un argumento y decir, no, es que están loquitos, se quieren casar y pues están mal de la cabeza ellos, ¿no? Y en ese momento es un momento, una pieza angular esta situación, porque recuerdo que es cuando nace este hashtag, mis derechos no son locura, donde a nivel nacional las personas de la comunidad y personas aliadas se suman a decir pues que no, que las personas de la comunidad LGBT por quererse casar, por querer amar a quien quieran, pues no es una locura, sino que simplemente es una orientación diferente o es una identidad de género diferente y que no tiene nada que ver con eso. Además que sabemos que la OMS desde los 90s clarificó esa situación. Entonces, al final, esta persona pues fue quiso hacer un mal, deteniendo lo que por ley debía suceder. Claro. Y la comunidad lo abrazó muy bien, y creo que es donde se dan estos 7 días consecutivos, donde a nivel nacional, creo que ustedes fueron a Ciudad de México, ¿no? Sí, lo que sucedió esa vez es que, cuenta uno ahorita todo de una manera muy superada, claro. Ya todo superado, pero la realidad es que cuando pasó eso el 10 de enero, fue como se acabó para nosotros todo. Fue como, si ya nos inventaron que estamos locos y el gobierno frena el proceso y la cita por un tema que ni siquiera debió haber sido y que, bueno, en fin, así fue donde nosotros ya se acabó. Fue como se acabó la esperanza. Ya nos dimos cuenta que con el gobierno no vamos a poder. Llegamos a casa, fue un momento muy crítico para todos, y digo para todos porque habíamos muchas personas detrás también involucradas, el abogado, las amistades, gente que estaba con nosotros apoyándonos y agarrándonos de la mano, y sí, llegamos y destrozados a la casa, llorando, todos enojados, muy indignados, y en ese momento fue donde a Fer otra vez se le ocurrió de que voy a mandarle un mensaje otra vez a Felipe Nájera para ver en qué nos pueden ayudar, porque aquí ya no pudimos. Y ellos tenían contactos allá y dijimos, pues vamos a ver en qué nos ayudan.
y fue que le habló y le dijo, vénganse mañana mismo. Vamos a hacer aquí una ruta de medios para que ustedes expongan este tema y se salga de Baja California y se expanda a todo el territorio mexicano. Y que fue mucho más allá, por supuesto. Y entonces, gracias a ellos, que nosotros estamos infinitamente agradecidos, nos fuimos para allá, nos recibieron en su casa y cuando nosotros llegamos, ellos ya tenían la ruta de medios. Ellos ya habían hecho un equipo de trabajo que no, era una locura. Y comenzamos a hacer la ruta de medios y obviamente la presión para Baja California llegó hasta el cuello, obviamente, porque ya el último acabose fue cuando fuimos a San Lázaro, ¿no? A San Lázaro, sí. Nos abrieron las puertas de San Lázaro, nos abrieron la sala de prensa. Una diputada del estado de Tlaxcala, una diputada federal, nos cedió su espacio porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, yo quiero que usen mi espacio para que hagan la denuncia. Porque ella decía, es que es muy triste que tus representantes de Baja California no estén aquí y ni estén enterados, ni siquiera se enteran, ni siquiera se acercan a ayudarles. Yo lo voy a hacer por ellos. Entonces entró ella y nos dijo, utilicen mi espacio, hace pronunciamientos, las cámaras son para ti. Y fue cuando hicimos el pronunciamiento desde San Lázaro. En ese momento se movieron otra vez y ahora sí mandaron una orden al gobierno de Mexicali de ese momento, dándoles un ultimátum y un término para que se cumpliera, o ya iban a proceder legalmente el Ministerio Público contra el alcalde por desacato. Ahí fue donde se indigna totalmente la ciudadanía, ¿no? Todo el país entero. Y el hashtag, por supuesto, que creció y creció. ¿A qué grado? Que hasta Lady Gaga nos hizo una publicación de Mis derechos no son locura, como le pusimos al hashtag. Entonces sí fue algo más grande de lo que nosotros mismos nunca dimensionamos hasta la fecha. Sí, no, y por ejemplo, pasa mucho que podemos centrarnos en todas las cosas que fueron muy dolorosas en este camino, porque ahorita lo platican muy en lo general. Si ustedes quieren conocer, incluso el documental que tiene, que se llama Etiqueta no rigurosa, ahí pueden saber. Etiqueta no rigurosa, la pueden buscar ahí en internet. La realidad es que de todas maneras se queda muy corta la realidad que ustedes vivieron. Y aún así también el ver que la comunidad respondió. Este apoyo de las personas en Ciudad de México, tanto de la comunidad como las personas aliadas. Es bien importante eso que mencionas, el ceder el uso del espacio cuando eres una persona aliada y saber en qué momento nos toca hablar, en qué momento nos toca escuchar y ceder el espacio a quien tiene que hacer su voz valer, ¿no? Entonces, este acto que hace la diputada de Tlaxcala es súper importante y lo recalco porque creo que se nos tiene que quedar bien grabado que eso lo tenemos que seguir replicando como comunidad LGBT, que dentro de nuestra misma comunidad, pues hay momentos donde nos toca hacer uso de la voz y después también cedérselo a quienes están pasando la peor, ¿no? Claro. Y cuando están en este camino, lo bonito que se ve es que una comunidad sin conocerles, y me incluyo porque yo les conocí ya en esto, pero en realidad ni siquiera, pues mi esposa y yo no sabíamos que tenemos la opción de casarnos, es cierto. Sí, Y recuerdo que cuando empezamos también a apoyar lo justo, había gente de la comunidad que decía, ¿y si cedemos? Que le pongan otro nombre, o sea, no importa, o sea, que se llame de otra manera, vamos a seguir siendo familia. Pero es bien importante entender la argumentación jurídica, es bien importante que el derecho sea accesible, para que entendamos que los derechos humanos son para todas las personas por el solamente hecho de nacer. Claro. Y a veces hacemos compromisos porque no estamos conscientes de que merecemos que nuestros derechos humanos sean respetados. Y creo que fue un gran ejemplo el que ustedes hicieron y sí fue un acto muy valiente y que por eso a la fecha seguimos hablando de ello, porque pues siempre va a quedar para la historia de Baja California ese esfuerzo que nos regalaron a la comunidad LGBT. Y cuando ustedes van y vemos, no nada más que pues el tema sale de Baja California,
sino que también llega al Congreso en Ciudad de México, también es ver, tenemos uso de espacios Claro. en los recintos que antes pues no eran abiertos para la comunidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron muy emblemáticas en su momento y entonces cuando ustedes están en Ciudad de México, regresan y entonces es ahí donde vemos ya la recta final. Claro. ¿no? Entonces, ahí cuando regresan a Mexicali después de que tienen esta orden, cuéntenos qué es lo que sigue. El gobierno de Mexicali de ese momento, siempre digo de ese momento porque es otra cosa en este punto, en este momento, ¿no? Claro. El gobierno de Mexicali en ese momento, el ayuntamiento, ahora sí, nos andaban buscando porque tenían ahora la buena voluntad. No nos decían que tenían la guillotina a punto de cortarles el cuello. Entonces, ahora sí tenían la plena voluntad y nos decían que nos querían casar, que nos ofrecían pues predios del ayuntamiento, ¿no? En ese momento nos ofrecían la Plaza Calafia, el Bosque de la Ciudad, el FEX, porque para ellos decían, pues es una gran festividad, es muy emblemático. Y no, les decían, nosotros queremos en el registro civil como cualquier persona, para que vean que nuestro movimiento es legítimo. Que eso es bien importante porque si te están ofreciendo la Plaza Calafia, mucha gente va a ir a la renta, Claro. porque es el recinto, ¿no? Claro. Pero al final era, ¿por qué me voy a casar en un lugar diferente? Porque me sacas de Palacio Municipal. Exacto. Entonces, les ofrecen esos recintos y ustedes piden registro civil. Sí, nosotros decimos, no, queremos el registro civil porque como cualquier persona, como cualquier ciudadano, merecemos ser tratados en registro civil. Volamos de México en la madrugada, llegamos aquí como a las 5 de la mañana, dormimos como una hora, nos levantamos y fuimos a la manifestación que en ese momento Ana Paola Pereira, activista, había organizado, se había movido aquí sin conocernos también. Ella organizó el movimiento social de ese punto de la manifestación durante toda la semana. Nos vimos con Ana Paola, que le mandamos un abrazo muy fuerte en la madrugada ese día. Cabe destacar, por ahorita para que sigas, perdón que te interrumpa, pero sí es importante, cuando estábamos en la Ciudad de México, supimos de toda la organización que estaban haciendo, ahora sí que sorpresivamente para nosotros, y que precisamente fue Ana Paola Pereira que se puso en contacto con nosotros, nos mandaron a hacer camisetas, mandaron a hacer carteles y lo que tú quieras. Y todo eso nosotros, pues, sí nos decían, pero no nos cae mucho el 20, hasta que llegamos y que ya. Llegamos en la madrugada, Ana Paola, lindísima, como siempre, súper corazón gigante que tiene esa mujer, se acercó a nosotros en la madrugada, fue a la casa para conocernos antes de vernos aquí y no tener que andar buscándola en la manifestación y para que nos platicara, ¿no? De qué iba. Y ella nada más como cualquier persona, cualquier mortal, nos dijo, pues yo nada más me organicé, abrí el espacio en redes sociales, toda la gente se sumó, nos vamos a ver mañana a las 9 de la mañana y allá nos vemos a ver qué pasa. Les queremos apoyar. Es una manifestación para que hagan lo que tiene que hacer la autoridad y ya, que les cumplan. Pero pues me da gusto que nos vayan a acompañar. No, pues por supuesto que vamos a ir a agradecerles, ¿no? Y tenemos que estar con ustedes, obviamente, ¿no? Llegamos a la manifestación ese día en la mañana, había muchísimas personas, fue muy abrumador porque no nos caía realmente el 20 de todo el movimiento que estábamos haciendo. Estábamos a lo mejor tan cerrados en tu propio daño como persona. Pero de todo lo que había pasado, porque fue revictimizante. Sí. El que les dijeran, no los puedo casar porque hay una bomba, no los puedo casar porque están locos, no los puedo casar porque no les puedo dar acceso a las pláticas matrimoniales y el no hacer caso a una sentencia de la Suprema Corte, pues era una tras otra. No, y que eso, como decimos, esto es lo que estamos ahorita contando rápidamente, pero detrás había más cosas. Hubo persecución política, ¿no? Entonces cabe destacarlo porque sí lo fue. Nos traían todo el tiempo monitoreados, carros atrás de nosotros, tomándonos fotos. O sea, contrataron a una persona para que nos buscara cosas pues de nuestras vidas privadas para desacreditar lo que estábamos haciendo. Se inventó que éramos de tal partido, después dijeron que éramos de otro partido político, que nos estaban usando para golpearles, nada más. Nos inventaban que ni siquiera, que fuimos contratados, que ni siquiera éramos novios, que no nos conocíamos, pero que nos contrataron, ¿no?
Pues ya les duró el contrato, ¿no? Ah, ya sé. Nos la creímos de Sí, más. de más. La esposa del alcalde de ese momento nos mandó llamar también para persuadirnos. El obispo también nos mandó llamar para persuadirnos y convencernos de desistir. Y nos mantuvimos firmes. No, y la esposa del alcalde no tenemos nada que hablar con ella. Es con el alcalde, no con su esposa. El chiste es que no y no y no. En ese momento, cuando ya nos presentamos. Oye, es que creo que ni su esposa era, ¿verdad? Bueno. Pero bueno. El asunto es que, pues hubo mucha gente involucrada para mal también, que intervenían para mal, no para sumar, sino para restar. Entonces, en ese punto, cuando ya nos presentamos a la manifestación, pues sí, agradecimos, tomamos el micrófono en la tribuna, padrísimo porque hicieron un templete, llevaron un micrófono. Había una carpa. Súper. Ah, sí, claro. Y si mal no recuerdo, hasta flores. Sí, y hasta una novia andaba ahí paseándose entre la gente. Fue muy, ¿cómo se puede decir? Pues armado. Muy armado. Sí, y se volvió una verbena y de hecho, mucha de la comunidad cuando llegamos y vimos todo el set, pues fue como, ¿qué está sucediendo? Porque no entendíamos, porque se supone que pues la gente estaba yendo porque no los querían casar. Y ya había como todo sí, pero fíjate, la percepción de las personas que iban era muy diferente a la que nosotros vivimos y sentimos, porque estaba como, la carpa estaba del lado izquierdo y la manifestación se sumó de este lado, del lado derecho. Entonces nosotros llegamos pues derechito a nuestra manifestación, agradecimos y todo, a toda la gente, nos tomamos foto con la gente, todo muy bonito, todo muy bien hasta ahí. Vimos la carpa, pero andaba una novia afuera de la carpa, recordarás. Uh-huh. Entonces esa novia era el símbolo de que se iba a casar en ese momento. Sí, como para despistar a la gente. Entonces ¿no? yo pues obviamente dije, ay, qué raro que van a casar a una muchacha allá afuera. En la explanada. Sí. Pues dije, bueno, todo puede ser, ¿verdad? A lo mejor tenía palancas y lo que tú quieras. Entonces, cuando ya nos hicieron entrar, que salió el particular en ese momento del alcalde, y nos dijo, quiere hablar con ustedes en este momento. Y pasamos a hablar con él y fue donde ya nos dijo, es que ya tengo todo listo para casarlos hoy. Los estábamos esperando. Y es cuando ya nos dijo que tenía la carpa y champaña y todo. Entonces dijimos nosotros. No tenían no nos dijo que tenían champaña. Sí, tenían trajes. Pero sí tenían trajes. Sí, esa es información. Esa información relevante del momento. Entramos a la oficina, a presidencia municipal, platicamos y otra cara diciendo, no, es que yo sí que, sí, yo estoy listo, los estábamos esperando. No, es que no nos vamos a casar en este momento porque andamos en fachas, no estamos presentables para un momento tan importante. No se preocupen, aquí en el vestíbulo ya tenemos sus trajes, ya tenemos todo para que se cambien y casarlos como debe de ser. Entonces dijimos, no, pues no, porque también si salimos con traje, la gente va a decir, ay, ya están contaminadotes estos, ¿no? Ya son parte de un montaje también, ¿no? Pues no, dijimos, pues así apestosos nos casamos, ¿no? Me recuerdo cuando entran, la gente no quería que entraran. La gente decía que realmente que saliera el alcalde. No pasa, ustedes entran. Y recuerdo ver precisamente a Víctor, es que no querías entrar. No. De hecho, yo le dije a él, le dije, no nos van a casar aquí. Le dije, no nos van a casar. Pero en cuanto la gente empezó a gritar, sí, que los casen. Y ahí fue donde yo dije, bueno, si ellos hicieron este esfuerzo de venir y todo, y entonces se me acerca José Luis, me acuerdo que me dijo, este es un buen momento, porque ya la gente aquí está. Es lo que quieren, ¿no? Pues sí, pero yo, como dice Fer, al final yo tenía ganas de que mi boda fuera como el día del 20 de noviembre, que me vestí de blanco, todo puro, y yo quería que ese día fuera así. Sí, porque cabe mencionar que de los intentos siempre había una fiesta organizada. Sí, claro. Que fue como la boda grande y se fue haciendo más chiquita, se desapareció. Porque cuando les dicen que hay ustedes traían traje, ¿no? Y había una fiesta organizada. Y recuerdo que fue nota la fiesta, porque pues cuando ustedes tienen su primer baile, pues están bastante desencajados porque al final
no, o sea, estaban celebrando, pero pues no se habían No, logrado, fue terrible. Las fiestas se llevaban a cabo porque pues ya se había hecho el gasto, Sí. pero nosotros bailando el vals así, Agüitados. con la cara toda desencajada. Entonces, claro que sí fue, pues muy triste. Todas esas historias fueron muy tristes, digo, pero llegar por eso se me hacía muy, no sé cuál es la palabra, pero se me hacía... No lo habías imaginado. No, yo decía que me casen. O sea, para empezar, y siempre les cuento esa historia a todo el mundo. Llegamos de la Ciudad de México, nos bajamos, nos dormimos porque teníamos ganas de dormir, obviamente, y nos levantamos sin bañar. Obviamente apenas nos lavamos los dientes y córrele. O sea, andábamos en nuestros jugos. O sea, no, y luego recuerdo cuando ustedes salen, tú venías súper molesto. Sí. Y decías, es que, ¿cómo me voy a casar? Así, yo recuerdo, claro. eso es porque todo el mundo decíamos, no importa cómo estés vestido, porque al final, o sea, como que ya por fin los van a dejar casarse, ¿no? Entonces ya salen y pues aceptan casarse con una camiseta muy emblemática que hizo la comunidad, que decía los trucos y tenía pues los dos novios, monitos, ¿no? Ajá, los dos monitos. Entonces ustedes salen. Y es entonces donde toda la gente no entendíamos qué estaba pasando y pues ya alguien agarra el micrófono, ¿no? Y ya nos empieza a decir qué va a suceder. Sí, ya sale José Luis, sale el abogado y dice, hoy se van a casar Víctor y Fernando, ustedes van a ser testigos de bueno, algo así, ¿no? De este momento. Palabras más, palabras menos, y de este momento, y la gente se puso, pero como loca, y ya cuando nosotros salimos, afortunadamente les digo yo que desde que comenzó la travesía del matrimonio, la historia de que nos íbamos a casar y que primera cita, segunda cita y tercera cita, yo siempre traigo mi bolsa, que siempre me verán con ella. Entonces yo dejé los anillos adentro de la bolsa. Desde la primera cita. Desde la primera cita. Nunca los saqué. Entonces, hasta sí hubo por ahí comentarios de que, ay, qué casualidad que traían hasta anillos. Pues resulta que los anillos siempre estuvieron en mi bolsa. Entonces ese día cuando estábamos estábamos en la oficina, nos acaban de decir que nos iban a casar y nos dieron un tiempo para como asimilarlo, nos encerraron en una oficina y yo estaba así de que, ay, pero es que cómo, y yo mi ropa y hediondo y ay, no, o sea, miles de sentimientos encontrados y dije, a ver, traigo los anillos. Así fue traigo los anillos en la bolsa y saqué los anillos y dije, ya tengo anillos, ya hay matrimonio, ahora sí. Sí. Entonces son cosas tontas si lo quieres ver así, pero realmente tú cuando te vas a casar tienes un sueño de cómo te quieres ver, cómo quieres que sea tu boda, qué palabras quieres que te digan, lo que tú quieras. Entonces, claro que queríamos algo así, yo sí quería algo así, yo digo, al final nunca pensé en casarme, pero cuando me convenció, sí pensé que iba a ser de una manera, ¿no? Pero ya el hecho que estuvieran los anillos para mí me dio como un poquito más de alegría, ¿no? Entonces ya llegamos, bajamos y le dije me acuerdo al alcalde de ese momento, sí, vamos a aceptar que nos casen, sí, porque eso es lo que más queríamos. Pero cuando nos casen, usted va a bajar y nos va a felicitar. Y va a dar la cara. Nos va a dar la cara frente a todos. Entonces, cuando ya, bueno, cuenta toda esa parte que ya bajamos y... Sí, nos casan, nos declaran nuevo matrimonio, ese es el término que se inventaron ellos. Es verdad, sí. Nuevo matrimonio. Y de repente, cuando la gente aplaude, yo empiezo una lluvia de arroz que no sé de dónde salió. Hasta eso tenían planeado. Sí. Arroz por todos lados. Y yo así pasa? con mi cabeza, que esto no está pasando. Lo del arroz, pues ¿en qué momento? El arroz es en la iglesia. Ajá. Pero entonces, bueno, era una melcocha ahí, ¿no? Sí. Entonces, de repente, después del arroz, llegan copas de champaña, destapan ahí la botella. Flores, un arco de flores. Todo así como si lo hubiéramos mandado a hacer nosotros, ¿no? Como cualquier boda, ¿no? Y estuvo pues muy abrumador, ¿no? El momento. Para ese punto, cuando ya teníamos el acta en la mano y que sale el alcalde, da unas palabras. No, espérate. Previo a eso, nos casan y ya, pues lo declaramos nuevo matrimonio y ahora sí que les vaya bien, que los festejen mucho. Sí. Y nosotros, ¿a dónde van? A ver, ¿y el alcalde? Quedamos que iba a salir y entonces ya fue que le hablaron, pero no quería salir. Fue y le hablaron, pero la gente estaba pidiendo que bajara. Claro. Porque, o sea,
hasta eso que recuerdo que la persona que les casó era mujer, si mal no Sí. recuerdo. Norma Sí, Mejía, ¿no? sí dijo como unas palabras muy bonitas. Sí. Y la verdad es que todas las personas que estábamos ahí, pues estábamos llorando porque si para ustedes era abrumador, para nosotros era como, no creíamos lo que estábamos presenciando, porque veníamos de ver toda su lucha y también veníamos de un mundo de nos. De no. Un mundo donde no te puedes casar, no puedes hacer familia, No tienes derechos de nada. No te puedes casar, no tienes derecho a heredarle a tu pareja. Sí. No puedes tomar decisiones en el hospital. Exactamente, no puedes estar en la No cama. puedes tener seguridad social, no puedes tener nada. Sí, no puedes estar en el hecho de muerte de tu pareja, de todo un mundo de nos donde las puertas siempre se nos cerraban, donde siempre teníamos como ese miedo de, y si falto yo, ¿qué va a pasar con mi pareja, no? Entonces, se romantiza mucho también la lucha en el sentido de que también había un hashtag que decía amor es amor, pero también era como bien importante dejar sentado sí es el amor, pero también el derecho a proteger nuestras familias, que son igual de válidas que cualquiera. Entonces, venir de un mundo de nos, donde esa posibilidad no existía, y estar presenciando en el que, bueno, fuimos a alzar la voz y nos escucharon y los van a casar. Yo recuerdo que estábamos en shock. Uh-huh. Y yo nada más miraba que tú mirabas a Fernando y le decías como que ¿por qué te casaste en camiseta, no? Y Fer te decía, no importa, porque al final fue algo muy bonito, histórico. Claro. Y recuerdo también que decías, y pues me fui, ahora mi fiesta fue una carne asada, pero fue la mejor fiesta. mejor de la fiesta, claro. de las que tuvimos, porque quedó la gente que estuvo con ustedes, que aguantó también todo, porque también es bien doloroso cuando tú quieres a alguien y está siendo públicamente juzgado sin conocerlo. Uh-huh. Y recuerdo que también los medios, hubo quienes les persiguieron para criticar y hubo quienes, el día a día, ¿no? De todo el mundo hizo contenido con su historia. Todo el mundo hizo dinero de nosotros en ese tiempo. Y la realidad es que nadie se imaginaba en qué iba a terminar, ¿no? La realidad es que pensamos como que iba a durar, pues no sabíamos en qué iba a terminar esta historia, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto donde los casan, recuerdo que la comunidad vio un parteaguas, sí fue un antes y un después, porque vimos que podíamos construir una mejor vida para las próximas generaciones, ¿no? Y creo que de ahí, pues fue el primer ladrillo de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ustedes se casan y pues no, se hace noticia nacional. Y de ahí viene el documental, donde pues podemos ver una parte de toda esta historia. Que afortunadamente, mientras estábamos en el proceso, teníamos una amiga que es documentalista, Cristina Herrera. Entonces ella dijo, ¿qué les parece, muchachos? Y empiezo a grabar un poquito de todo lo que están viviendo, porque son atropellos que se deben de publicar, se deben de exhibir en una escuela para que las personas aprendan de este tipo de historias, para que no se repitan, para que no pase este tipo de atropellos y que sea algo educativo, nada más, algo para escuelas. Ella pensaba en un corto, algo pequeñito. Pero como la historia se fue alargando y alargando, dijo, muchachos, esto va a ser una película. ¿Cuánto duró el periodo de cuando ustedes fueron a pedir casarse hasta cuando por fin se logró? 2 años. Uh-huh. 2 años. Pero obviamente que la preparación detrás fue un poquito más de tiempo. Obviamente que sí hubo muchas reuniones previas a, como te decía, que con los abogados, que con toda la logística que se fue armando detrás del proyecto. Y una vez que ya arrancó, sí son 2 años para acá. Ya. Digo, 2 años en el proceso que se llevó a cabo. Y ya en el momento que nos casan y se nos habían acabado los ingresos, las ganas, la energía, en números rojos prácticamente, en nuestro salón de belleza cerrado, porque cancelábamos mucho constantemente. Entonces ya nada más pusimos miles de mensajes de apoyo, de felicitaciones que nos acaban de casar porque éramos noticia, y pusimos en las redes, muchas gracias, si conoces mi dirección ahí te esperamos, no hay nada. Y la gente lleva lo que quieras. Lleva todo porque no hay nada, ¿no? Y la gente, fue mucha gente a casa esa tarde,
y todos llegaban con alcohol, con botanas, con lo que infinidad, se hizo un super buffet. Estuvo, creo que más padre, ¿no? Porque Estuvo bonito, más chiquito, estuvo pero bien bonito. Pero aparte de eso, después me enteré que también la comunidad LGBT, que también me parece bien bonito y me pesa no haber sido parte en ese momento. Ese mismo día se organizó y se fueron a festejar a un bar también, porque era un triunfo para todos, pues. Sí, se abrió un bar en específico que estaba cerrado porque en realidad los casaban muy temprano. Sí. Y se fueron. Y toda la comunidad se quedó con esta euforia contenida porque, o sea, ¿cómo te vas a tu casa? Sí. O sea, era demasiado. Para todos. Y además era la primera vez que como comunidad estábamos reunidos o sea, porque no nomás había gente en Mexicali, ¿no? Claro. Entonces fue como muy, muy emotivo. Y sí, o sea, pues fue darle espacio a ustedes, tener celebración y la comunidad, pues se organizó ahí, hizo otra, ¿no? Y ya de ahí, pues, o sea, de ahí fueron 3 años para que lográramos que ya el matrimonio igualitario quedara legislado hasta el 2021. Sí, claro, pero que fue, como lo decías tú perfectamente, fue motivador para todos los... Mira, yo le aplaudo a todos los activistas porque, como les digo, y esto es bien importante dejarlo bien remarcado y bien recalcado, antes de Víctor y Fernando había activistas en todo Baja California y personas que ya ni siquiera están vivas, personas que ya murieron y que en su momento hicieron lo que en ese momento se podía hacer, que no era mucho porque no se podía con los gobiernos que estaban en ese instante. Pero el agradecimiento para ellos es infinito, debe de ser siempre recordado y siempre, de hecho, debería de existir una lista, creo que debe de existir, de todos los que han hecho esta labor mucho antes, porque al final ellos fueron, como dices tú, ladrillos que se fueron colocando para que cuando llegara Víctor y Fernando a ese último ladrillo, entonces motivara a todos para que siguieran sumando estos ladrillos, que al final se hizo, porque gracias a ese momento todo el mundo se sumó y se pudo lograr lo del matrimonio igualitario en realidad ya legislado. Sí, yo siempre he pensado que gracias a estos activistas como Altagracia, como los de Tijuana, pues de todo el estado, los que han estado antes que nosotros, ya teníamos raspadito el suelo, no estaba lleno de hoyos, ya estaba raspadito, ya estaba, pues digamos que no tan lleno de baches. Nosotros le dimos una pavimentada, después de nosotros vienen más activistas que le dan otro recubrimiento y así se va haciendo y es muy importante, como dice Víctor, darle lugar a cada quien, porque a partir de hace 10 años, sí lo tengo que decir, creo yo que se reactivó el activismo en Baja California. Sí, pues aparte porque fue motivacional, como dice Víctor, el decir, sí se puede, si nos organizamos, se logra, se ya puede era una hacer. realidad, pues en otras épocas, como digo, hacían lo que podían con lo que había, y era poquito porque al final no había mucho apoyo, entonces los logros eran minúsculos, se puede decir. También es importante recalcar que mucho de lo que se ha hecho en estos últimos años es justamente, no nada más es un asunto del activismo, porque pues el activismo siempre está, pero generalmente depende de la autoridad. La autoridad tiene que también estar en el mismo canal, tiene que ser empática y tiene que tener la disposición de colaborar también. En el gobierno actual, no es comercial, soy apartidista, pero se tiene que reconocer que en el gobierno actual se ha avanzado mucho en derechos humanos, muchísimo. Sí. Y creo que siguiéramos en los gobiernos anteriores como nos tocó a nosotros, pues a lo mejor hubiera mucho activismo, pero también hubiera mucha barrera todavía, ¿no? Y que en su momento, en su momento, si hay algún tema y que el gobierno actual no quiera abrir puertas, pues vamos a tener que hacer movimientos, porque eso es indudable. Pero yo estoy seguro, y a como lo vamos viendo y lo vamos viviendo día a día, nos damos cuenta que este gobierno tiene, si tiene crecimiento en uno de los temas principales, es el de los derechos humanos. Y a todos nos consta. Y yo por eso les digo, cada quien puede hablar desde su punto de vista y cada quien puede decir desde cómo le va en la feria, pero a nosotros, en este momento, ya como activistas y beneficiados de gobierno, en el aspecto de derechos humanos, están las puertas abiertas. Sí, totalmente. Como a los activistas, les activistas siempre están tocando puertas y a veces es muy difícil cuando no hay voluntad política o cuando no se tiene este reconocimiento y conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que sí estamos en una coyuntura totalmente diferente.
yo sí creo que tiene que ver con que tenemos muchas mujeres en puestos de toma de decisión. ¿Por qué? Porque al final siempre somos las mujeres las que nos toca como el cuidar, el estar viendo cómo resolver toda la vida, desde, o sea, en cualquiera... En nuestra cultura. Sí, maternas o no, en la cultura mexicana a las mujeres les toca resolver. Y hacer muchas cosas al mismo tiempo con poco, ¿no? Entonces, sí creo que tiene mucho que ver que son visiones distintas. Sí, también que muchas de las mujeres que están en esas posiciones son personas que han estado de la mano en las luchas sociales y eso cambia la perspectiva de cómo se debe trabajar con y para la ciudadanía. Y la realidad es que sí, o sea, el 17 de enero del 2015 fue un parteaguas para la comunidad LGBT en Baja California. Se logran casar y de ahí cientos de parejas se logran casar con amparos, porque pues no era fácil. Que cabe destacar que en ese momento, una vez que nos casamos, nosotros automáticamente cambió nuestro estatus, obviamente activistas. Y desde ese momento hicimos una asociación civil, recordarás que se llama Mis Derechos No Son Locura, AC. Y desde ese momento, junto de la mano con Vladimir y junto personas que se sumaron a nuestro movimiento y a nuestra asociación, logramos llevar matrimonios en todo Baja California, que no tenemos ni siquiera una cifra exacta, pero antes de que se legislara el matrimonio, nosotros, gracias a la asociación, logramos casar infinidad de matrimonios. Lo que hacíamos es que, pues sabemos lo costoso que es un amparo. Entonces, lo que hacíamos era nada más no cobrar por los servicios y a través de nuestro amparo, replicarlo con las demás parejas y que el dinero no fuera un impedimento. Ahora un impedimento, exactamente. Claro. Entonces, y justamente compartimos el amparo con todas las parejas para que tuvieran el acceso jurídico y pudieran casarse, y fueron más de 100 parejas las que pudieron casarse. Aunque hubo algunas que sin amparo, ¿no? Que también qué maravilla que hubo la voluntad política o por lo menos el conocimiento de leyes para decir no me voy a meter en problemas porque aquí hay una jurisprudencia, entonces no pasa nada, ¿no? Sí, hubo municipios que sí, sin amparo, en Mexicali sí se necesitaba en ese momento, y sí, su asociación que justo toma el nombre del hashtag como el nombre angular de su asociación, es donde varias parejas de la comunidad LGBT logran casarse, Vladimir siendo una de las piezas angulares. Gran gestionador. Porque era quien les daba el acompañamiento, quien estaba ahí, y que al final fue de quienes nunca... Velaba, sí, Vladimir velaba porque se hicieran, pues, valer los derechos, ¿no? Que no hubiera más trabas. Sí, y de ahí, pues de hecho incluso hubo parejas que cuando en los 3 intentos de que el matrimonio igualitario se legislara y estábamos ahí en el que no, y ya por fin llega el sí, pues tenían ya amparo y muchos dijeron, bueno, pues ya no lo voy a usar, porque ya me voy a poder casar, ¿no? Y fue un día muy especial también ese 16 de junio del 2021, que se logra el matrimonio igualitario, y recuerdo que estaban Víctor, Fernando y Altagracia, así los 3 en el momento, y yo los estaba viendo ustedes en el momento que se da el sí, y pues yo de ahí ya nomás recuerdo como cuando traes la cámara ya no ves nada, porque todo el mundo, si te conocías o no, no importa, todo el mundo estaba abrazando, felicitando, fue llorando de felicidad. Sí, fue júbilo, mucho júbilo. Y a mí me gustaría a la comunidad invitarles a que recordemos ese momento, que no sean ahora las diferencias, porque siempre hay diferencias en la sociedad. ¿Por qué? Porque todos somos personas diferentes, independientemente de que compartamos una orientación, una identidad, siempre va a haber diferencias, pero el recordar que somos más que lo que nos divide y que lo que nos une, lo que nos suma, puede lograr estos grandes cambios tan importantes y que le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones un mundo mejor. Y que el lograr que estas leyes queden, y que obviamente fue de la mano también de mujeres aliadas importantes, poder dejarles lo que no fue para nosotros, que sea para ellos, para ellas. Es muy bonito porque ahora ves en las juventudes LGBT crecer libres. Claro. No tener que llegar a tus 20 y
estar en esta disyuntiva de quién soy, no puedo expresarme, me da miedo que no me den trabajo, me da miedo que me discriminen. O sea, que tengas esa oportunidad de ser quien eres, Claro. Desde siempre, creo que es de lo más bonito que le podemos dejar. Hemos vivido cosas maravillosas después de contraer matrimonio porque, como dices tú exactamente, el mirar parejas de la mano en la calle es algo que a mí hasta el nudo se me hace en la garganta cada que los veo, porque le digo a Fer, mira lo que hemos hecho. Claro. Mira, porque somos parte de eso, de lo que están viviendo ellos, gracias a todas estas personas que nos hemos movido en el activismo. Ellos pueden ser libres, ellos pueden ser felices. Muchísimas, como la gente sabrá, tenemos una estética, muchísimas clientas tuvieron el valor de decir, tengo un hijo, es gay, enséñame cómo lo trato, cómo le hablo, porque no sé, ese camino no lo sé. ¿Cómo Yo le sé hago para darle que se amor, abra pero yo conmigo, no ¿no? sé cómo tratarlo, porque sabes cómo tratar a una persona heterosexual, pero no sabes cómo tratar a una persona gay. Entonces, lo que yo les dijera y todo en su momento es fuera de tema, pero lo importante es que ellas sabrían. Ellas preguntaban. Entonces te dabas cuenta cómo estábamos cambiando el mundo, cómo estábamos abriendo estos canales, estos caminos que nunca se habían transitado. Además, el momento súper importante que estamos viviendo como sociedad, porque hoy en día esas mismas nuevas generaciones de nuestra población LGBT más también están viendo que es posible que también gente de nuestra población esté dentro en cargos públicos, altos cargos públicos, y dices, padrísimo, porque yo quiero un día también ser eso, y se puede. Él estaba diciendo justamente a Víctor en el tema de igualdad de género y todas esas cosas, que yo me sentía súper contento porque le decía, mira, en este momento de nuestras vidas nos tocó verlo. Imagínate las infancias, las niñas, tienen en Mexicali por lo menos, tienen una alcaldesa, una gobernadora y una presidenta de la República. Imagínate el abanico de posibilidades y de empoderamiento que le da a la mujer, claro, el ver lideresas al frente del país. Eso está bien cabrón, y que está bien bonito. Y que lo mismo está sucediendo pues ahora con diputados locales, regidores, que tenemos ahí de gente de nuestra son población, aliados nuestros y que son de la comunidad LGBT. Sí, o de los pueblos originarios que ahorita tienen regidores casi en todos los municipios. Eso está maravilloso. Es importante porque nadie sabe las opresiones y las necesidades de un grupo de atención prioritaria más que quien lo ha vivido. Claro. Y es importante tener representación porque entonces ¿cómo creas políticas públicas de problemáticas que no te atraviesan? Exacto. Y que si bien cuando estás en esa toma de posición tienes que educarte, sí o sí, pero que más que en la mesa de toma de decisiones estén personas que te puedan decir de viva voz, eso es lo que este grupo necesita. Claro. Y poder reivindicar y resarcir esta deuda histórica que tenemos con la gente que ha sido vulnerada todo este tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y sí, justo es muy bonito tanto para las mujeres como los grupos de atención prioritaria el ver esa diversidad en las personas que nos representan y que vemos que sí hay un cambio en las políticas públicas que mejora la vida de las personas. Así es. Y después de que ustedes se casan, pues llega este punto muy importante que es Santiago a sus vidas. Fíjate que me encanta platicar de esta parte porque es la parte que nadie conoce, digo, casi nadie conoce, pero nosotros antes de pensar en el matrimonio, y de verdad lo digo porque así fue la historia realmente, primero pensamos en una familia. De hecho, es lógico que cuando piensas en matrimonio piensas en formar una familia, pero aquí el primer punto que desde que yo conozco a Fernando, que tenemos ya 20 años juntos, desde que lo conocí, Fernando siempre fue, quiero una familia, quiero un hijo. Entonces me sembró eso en mí y fue algo que era, digamos, nuestro principal objetivo. Nunca lo pudimos decir, en ninguna entrevista podíamos decirlo porque obstaculizaría el camino al matrimonio. Claro. Porque si de por sí no estamos preparados para el matrimonio, mucho menos para ser una familia homoparental. Entonces, pero sí me gusta hoy que pueda decirlo libremente, nuestra opción, nuestra decisión siempre fue tener un hijo.
Entonces, claro que cuando pasamos lo del matrimonio, inmediatamente queríamos abordar el tema de tener nuestro hijo, de empezar el trámite de adopción. Tenemos que callar. Pero tenemos que callarnos y aparte teníamos que esperar, porque en ese tiempo las leyes de adopción te pedía que tuvieras 2 años de casado para poder iniciar un proceso de adopción. Hoy en día ya no, afortunadamente, pero en ese momento tuvimos que esperar 2 años desesperadamente a que pasara para iniciar el proceso de adopción. Todo estaba como muy dogmatizado en el ámbito religioso dentro de las leyes estatales de adopción, porque te pedían que estuvieras casado, te pedían que tuvieras 2 años de matrimonio para demostrar como estabilidad emocional, para poder ahora formar una familia. Con todas las adecuaciones que se hicieron y las reformas, no tienes que estar casado, de hecho puedes adoptar siendo soltero, no tienes, claro. ya se quitaron muchos candados, digamos. Sí, es que lo importante también reconocer la diversidad de familias, no nada más homoparentales, claro. Homoparentales, sino que en México la realidad es que hay madres que maternan solas, padres que paternan solas, abuelas que maternan a sus nietos, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, también dar la oportunidad a la niñez de tener familia. Exacto. De que le cuiden, de que le quieran, porque como sociedad, pues todos somos responsables de que la niñez llegue a un buen futuro. Entonces, una vez que Santi llega a sus vidas, ahorita en este momento, ¿qué les gustaría compartirle a ustedes, a las generaciones jóvenes de la comunidad LGBT? O sea, ¿qué les podrían dejar de esta lucha que lograron, no solamente su matrimonio y el primer matrimonio igualitario de Baja California, sino también el formar una familia con Santi? ¿Qué les diría? Que tenemos las mismas oportunidades que toda la gente y que piensen muy bien, por supuesto, en quererse casar y que piensen muy bien en ser padres, porque la verdad sí es un tiro los dos temas, pero que se sientan afortunados, que se sientan orgullosos de quién son, porque siendo quien son pueden lograr lo que quieren, porque al final, gracias a todos y todas y todes estas personas que hemos estado detrás del activismo, ellos pueden pensar libremente lo que quieren ser y a dónde quieren llegar. Entonces, pues yo creo que lo más importante es que sean plenos, que sean felices, que hagan lo que les dé su gana, que si quieren casarse, se casen, que ahorita afortunadamente es la opción de ellos, no es la opción del gobierno de que si te caso o no te caso, es la decisión propia. Entonces eso yo creo que ya te da una libertad de ser y de ser feliz, porque desde el momento que tienes la opción de decidir, tienes la opción de ser feliz. Y que obviamente hoy es posible formar una familia y que también hoy sea una opción, que no sea pues digamos una lucha o un dolor de cabeza. Hoy si quieres tener un hijo, puedes tener un hijo. Entonces sin ningún problema el Estado lo va a reconocer. De hecho, hoy, en este punto de mi vida, ahora soy abogado y le doy acompañamiento a familias que se acercan para el DIF estatal con la intención de adoptar. Les acompaño, pues cuidando que se cuiden los procesos, que todo esté en tiempo y forma, y también ayudándoles en el camino a destrabar todos esos mitos que hay alrededor de la adopción. Que es muy tardado, que es muy caro, que no se puede, que tienes que tener palancas. No, no es cierto. Nada de eso es verdad. Creo que ahorita el DIF estatal en el tema de adopciones va bien, va muy bien, porque está un poco más regulado y porque hay un poco más de voluntad dentro de los servidores públicos de este momento. Entonces, yo nada más les invito a que si tienen una inquietud, se pongan en contacto con nosotros y yo con todo gusto les puedo dar una plática para disipar todos esos miedos y esas dudas en primera persona, porque nosotros somos papás, y decirles que lo hagan, que si se sienten capaces y listos para hacerse cargo de un menor y convertirse en padres, que qué maravilla que hoy sí existe la opción y que pueden hacerlo sin problema. ¿Y dónde se pueden poner en contacto con su asociación Mis Derechos No Son Locura? Tenemos la página en Facebook de Mis Derechos No Son Locura AC, así la pueden buscar, o también pueden buscarnos en Facebook como Víctor y Fernando. Digo, es más fácil porque siempre van a localizar más fácil a Víctor y Fernando en Facebook, y por ahí pueden buscarnos. Y por supuesto, de hecho, nunca hemos dejado de estar activos en dar información, en tener a la gente al tanto de todo lo que está sucediendo, pero siempre hemos estado ahí y vamos a seguir estando, porque al final es un camino que
no hemos terminado de transitar. Necesitamos trabajar mucho más en los derechos humanos, que así como lo hacemos con ustedes y también que queremos muchísimo. Yo de mi parte quiero agradecer a la CICIG por abrir este espacio, porque esta es la manera, de verdad lo digo, de reivindicarnos en darle a cada persona el lugar que se merece, como en este caso nosotros, que agradezco muchísimo que se nos esté valorando los 10 años que tenemos de trayectoria ya, de haber pasado por todo transitado por todo este proceso del matrimonio, porque tanto que ustedes, tú estuviste con nosotros de la mano desde el inicio, y mira que hoy, teniendo tu posición que tienes, nos abres las puertas de tu oficina para hacer este video, y de verdad yo lo agradezco muchísimo, porque así es como se debe de reivindicar, como te digo, el reconocerle a cada persona lo que se merece. Pues muchas gracias por haber compartido con la CICIG y con la audiencia de la CICIG su historia. Es bien importante reconocer lo que han logrado y el impacto que ha tenido. Para la CICIG es importante que trabajemos de la mano, y también recordarles que pues esta es una serie de podcast que vamos a estar realizando con personas de los grupos de atención prioritaria, justo para conocer nuestra historia, para poder que no se pierda. Claro. Y que justo, como se llama el podcast, BC Incluyente, vamos a seguir trabajando para que Baja California sea un lugar donde todas las personas puedan vivir una vida libre, que puedan ser, también tener una vida libre de violencia para todas las personas y la libertad de ser. Claro. Entonces, muchas gracias, Víctor y Fernando, por haber estado en este episodio con nosotros. La verdad es que era muy importante reconocer este gran logro de 10 años del primer matrimonio igualitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, y pues como le dije a mi esposo hace unos días, fíjate la importancia de la visibilidad de los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Hoy tenemos una secretaría que te hace visible, que te da acompañamiento y hace que se hagan valer tus derechos, cosa que antes no existía. Entonces creo que eso habla mucho y vamos súper bien. Muy agradecidos. Muchas gracias. Esto fue BC Incluyente, un podcast de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos donde consumas tus podcasts de confianza.